buenos días. Espero que ya estén conectándose todos. Un placer. Bienvenidos a este webinar, el primero de una serie que vamos a dar sobre Pentaho y sus soluciones analíticas. Vamos a estar revisando el día de hoy el componente Pentaho Data Integration. Bienvenidos y muchas gracias por conectarse. Bueno, vamos a comenzar de una vez para aprovechar el tiempo. Como les comento, vamos a estar tocando el día de hoy algunos términos sobre la herramienta Pentaho Data Integration. Es un componente de la familia o de la suite de Pentaho como herramientas analíticas, orientadas justamente, como su nombre lo dice, a los procesos de integración de datos. Es decir, todo aquello que tiene que ver con la conexión, la ingesta de los datos, la transformación o el procesamiento de los mismos, para luego llevarlos a un proceso de accionamiento que pudiera ser un proceso analítico, otro proceso de integración, en fin. Es un poco el scope, lo que busca la solución. Como ustedes sabrán, Pentaho es adquirido hace un tiempo por Hitachi Vantara, lo que ha potenciado, digamos, ya en estos últimos años el desarrollo de la solución y la implantación de la misma. Vamos a ver entonces cómo es que yo puedo, con Pentaho Data Integration, accionar, monetizar los datos que tengo dentro de la organización como un principal activo. Antes que nada, quisiera comentarles un poco de Matrix CPM Solutions, la empresa que está auspiciando este evento. Les comento que tenemos más de 12 años ya desarrollando soluciones, implantando productos de inteligencia de negocios y de analítica en diferentes mercados. Tenemos sedes actualmente en Bogotá, en Caracas, que es nuestra sede principal, y en Ciudad de México, oficinas totalmente activas, ejecutando proyectos, no solo para estos países, sino para otros países de la región, de Centroamérica y Norteamérica. Tenemos entonces centros operativos incluso que atienden todo el bloque continental, con más de 40 consultores especializados, incluso certificados en diferentes herramientas y productos. Tenemos un área de datos, de ciencia de datos, que se llama Matrix Data Labs, donde tenemos científicos de datos en plena investigación, desarrollando nuevos productos, desarrollando nuevos conceptos de analítica avanzada. Y bueno, como les comento, es una empresa que ha estado enfocada desde su origen en el desarrollo de soluciones dentro de la inteligencia de negocios. Brindamos servicios de capacitación, consultoría, proyectos, licenciamiento de soluciones analíticas, en fin. Algunos de los valores más importantes que tiene Matrix tiene que ver con las alianzas que posee con diferentes organizaciones. Hoy vamos a estar hablando un poco de Pentaho, con Hitachi Vantara particularmente, pero también tenemos partnership con Tableau desde hace ya unos 3 años más o menos, con Hortonworks para todos los temas de Hadoop, instalaciones para Big Data, etcétera. HP Vertica, que es esencialmente una base de datos columnar. Vamos a estar revisando un poco hoy de qué van estas tecnologías y qué relación tienen con todos estos procesos de integración de datos que vamos a comentarles. Y Amazon Web Services como, bueno, plataforma en la nube para poder alojar todas nuestras soluciones. Hemos tenido a lo largo de estos años diferentes, un posicionamiento importante dentro del mercado de soluciones para todo el bloque de América y Sudamérica en particular. Bueno, vamos a entrar un poco en materia. Quisiera, antes que nada, comentarles, entiendo que mi audiencia debe tener, ya muchos de ustedes deben de tener conocimientos un poco más o menos que vamos a estar hablando. Para los que no, en beneficio de las personas que tal vez no conocen mucho de la terminología que vamos a estar usando el día de hoy, me gustaría comentarles ya algunas cosas. Primero, se considera que los datos en la organización son, después de su recurso humano, el recurso más importante que tienen. En los datos que recopilan las empresas está su historia, están sus tendencias, el comportamiento de sus clientes, el comportamiento de sus ventas, cómo opera su personal, cómo opera su equipo. Y la esencia de analizar y entender estos datos da un valor muy importante a la organización. La lámina que tienen allá, que visualizan en este momento, explica un poco cómo es el proceso evolutivo de análisis de los datos dentro de las organizaciones y qué valor va incorporando con el tiempo cada una de estas prácticas.
Por lo general, la mayoría de las organizaciones comienza haciendo analítica de sus datos con herramientas básicas. Se empiezan a desarrollar reportes, en algunos casos se desarrollan tableros de control o dashboards, un poco visualizaciones integradas que permiten entender y analizar los datos. Esos reportes como tal permiten entender un poco la historia de la organización, cómo se ha comportado, y bueno, eso empieza a dar algunas alternativas, opciones para la toma de decisiones. Eh, Luego empieza a, digamos, fomentarse dentro de la empresa el concepto de la analítica descriptiva. Esencialmente, como les digo, el análisis histórico de los datos. Se empiezan a incorporar algunas herramientas, a integrar algunos productos. Los retos inicialmente tienen que ver con implantación de componentes, procesos de ETL o de integración de datos, etc. Ya luego, con el pasar del tiempo, las organizaciones van tomando en cuenta diferentes retos, ya que tienen que ver un poco con entender qué está más allá de los datos, cuál es su tendencia, cómo se comportan en el tiempo, hacia dónde van, qué correlación pueden tener grupos de datos, qué perfilamiento podemos hacer de los datos. Empezamos a tocar conceptos de analítica predictiva. Esto no es más que definir modelamiento matemático sobre los datos para hacer inferencia de cómo se pueden comportar en el futuro. Empezamos a hablar de conceptos de minería de datos, tal vez algunos de ustedes ya los han escuchado. Y bueno, luego vienen retos de cómo hago que todos esos conceptos empiecen a operar. Se empieza a hablar ya de analítica prescriptiva, un poco que las herramientas te permitan, te den la opción de entregar, digamos, resultados y te permitan un poco entender qué puedo hacer a partir de esos resultados. Incluso tomar acciones automatizadas. Ya empezamos a hablar de conceptos de machine learning, empezamos a incorporar otros tipos de estructuras de datos un poco más complejos. Esta es un poco la evolución que ha tenido en el tiempo este tipo de herramientas, y esto se potencia cada vez más por el hecho de que cada día se incorporan diferentes estructuras de datos, mayor cantidad de volumen de datos, y eso representa un reto para las organizaciones. Muchos de ustedes probablemente habrán escuchado ya temas del Internet de las cosas, es decir, IoT, la posibilidad de que cualquier componente que nos rodee esté prácticamente conectado a Internet. Ya la tecnología, ya los protocolos de comunicación, los protocolos de asignación de direcciones IP permiten que prácticamente cualquier átomo que nos rodee tenga una dirección IP y pueda estar reportando datos hacia la Internet. Entonces se abre una cantidad de nuevos esquemas, de nuevos productos, de nuevas tendencias de tecnología para poder tomar provecho de esos datos y empezar a analizarlos. Muy bien. Vamos a continuar entonces y vamos a empezar a hablar ya de los procesos de integración de datos en la empresa. Esencialmente los procesos de integración de datos, ¿qué buscan? Bueno, darle valor a los datos, poder tomarlos donde ellos estén, en la fuente que estén, poder procesarlos, combinarlos, enriquecerlos desde el punto de vista de la calidad de datos, de la información adicional que puedan brindar, de los elementos, digamos, que desde el punto de vista de análisis puedan otorgar cada uno de estos datos que yo pueda estar manejando dentro de mi organización. Entonces se plantean la necesidad de definir conexiones multiplataforma, es decir, que tengan la posibilidad de conectarme prácticamente a cualquier cosa que esté en datos que puedan estar on-premise, instalados dentro de mis servidores, dentro de la organización, o que puedan estar en plataformas de la nube, Amazon Web Services, Microsoft Azure, datos que puedan venir de aplicaciones o web services particulares, Google Analytics, redes sociales, datos que puedan estar, digamos, en cualquier fuente, en formatos de archivos de texto, archivos JSON, archivos XML, en fin. La gama se abre infinitamente en función de la cantidad de fuentes posibles que pueden tener las organizaciones respecto a los datos que manejan. Las soluciones además deben de ser adaptables, es decir, tienen que tener la posibilidad de manipular datos dentro de las plataformas que ya tengo y de las herramientas de las que dispongo ya
dentro de mi organización. Si manejo bases de datos relacionales de diferentes proveedores, la solución tiene que permitir, tiene que garantizar la conectividad a esas estructuras y hacia estructuras que pueden ser totalmente diferentes. Deben además cumplir con la prerrogativa que tienen que acceder grandes cantidades de datos. Esos datos pueden ser diversos, pueden estar estructurados bajo diversos formatos o bajo diferentes estándares, pero además pudieran estar incluso semiestructurados o no estructurados para nada. Nos referimos acá, por ejemplo, a un tweet, a un campo de texto que pueda estarse llenando en la descripción de un caso de soporte de un service desk cuando el analista está atendiendo a un cliente. Ese bloque de información que es texto libre, que se escribe, ofrece también muchísimas posibilidades y muchísimas ventajas para el análisis. Entonces, empezamos a plantearnos cómo procesar, cómo combinar estas estructuras de datos y cómo enriquecerlos. Todos estos procesos definitivamente deberían estar automatizados, es decir, yo debería garantizar que la herramienta se ejecute periódicamente, que me ofrezca posibilidades de monitoreo, de validación de que los procesos de integración de datos efectivamente se han ejecutado correctamente y de no ser así, por cualquier razón, poder tener la alternativa o la opción de conocerlo para poder tomar acciones. Y además, hoy en día cada vez es más necesario, más importante dentro de las empresas, echar mano de procesos de analítica avanzada, poder entender la correlación que hay entre los datos, poder plantear nuevos modelos y esquemas de análisis que ofrezcan mayor valor de información. Vemos entonces acá una serie de componentes, vemos a Spark, vemos a Hortonworks, estamos hablando de procesos de mapeo y reducción, estamos hablando ya de bases de datos analíticas, de acceso vía SQL a estructuras que no necesariamente son SQL, diferentes herramientas, plataformas, componentes de un ecosistema que llamamos el ecosistema de Big Data hoy en día, que permitan hacer y ejecutar estos procesos de manera eficiente. Entonces, vamos a revisar ahora cómo es que Pentaho Data Integration nos ayuda a este proceso. Cómo podemos nosotros utilizar una plataforma transversal a la organización para poder integrar los datos en diferentes momentos, bajo diferentes formatos, diferentes estructuras, hacia un objetivo o un accionamiento final de los mismos. Yo quisiera, antes de comenzar el demo, comentarles un poco cómo es este flujo de datos. Permítame rápidamente compartir para acá con ustedes un poco para contextualizarnos de más o menos cómo va a venir este proceso de integración. Fíjense bien, digamos, tradicionalmente las empresas han accedido a datos que nosotros denominamos estructurados, ¿de acuerdo? Estos datos estructurados están conformados por nuestras bases de datos tradicionales o transaccionales. Tenemos acá bases de datos OLTP, tenemos nuestros CRM, nuestros ERPs, tenemos datos que pueden venir de archivos. Esos archivos pueden ser archivos Excel, archivos de texto, archivos CSV. Básicamente, esto es más o menos el enfoque que hoy en día se utiliza. ¿Qué hacemos con estos datos tradicionalmente? Bueno, los procesamos, los llevamos a un proceso que nosotros llamamos de extracción, transformación y carga, por sus siglas en inglés ETL, y eso lo que hace es sencillamente toma estos datos y los moviliza hasta una base de datos especializada que nosotros llamamos el Data Warehouse empresarial. Es decir, la posibilidad de yo almacenar en un lugar que no es el origen, que no es el sitio donde están originalmente los datos, sino que yo los copio, vamos a llamarlo así, los copio bajo ciertas estructuras especiales, con ciertos lineamientos, hago una copia de esos datos para después proceder a analizarlos. Tradicionalmente hay otro proceso de extracción, transformación y carga acá, pudiera verlo, que genera unos conceptos que nosotros en inteligencia de negocio llamamos los data marts. Veámoslo como pequeñas bases de datos o estructuras relacionadas de diferentes tablas que a su vez, digamos, los hacemos accesibles a través de un concepto que llamamos cubos de información y finalmente
todo esto lo llevamos a una herramienta de visualización analítica, donde yo puedo analizar, ver reportes, ver tendencias, hacer gráficos de torta, gráficos de barra, en fin, todas las diferentes alternativas de visualización que yo pueda tener con respecto a estos datos. Entonces, básicamente este es el esquema, digamos, que uno tradicionalmente ha utilizado. ¿Cuál es el reto? ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, viene análisis de otras cosas. Viene análisis ahora de data que no necesariamente está estructurada. Esos datos pueden tener que ver, por ejemplo, con digitalización de documentos, ¿ok? Puede tener que ver con data que venga de sensores de información, ¿sí? Que puedan estar conectados a dispositivos distintos. Aquí estamos hablando ya del concepto de Internet de las cosas, hacia unas estructuras de datos especializadas. Aquí empezamos a hablar ya de algunos conceptos como Hadoop, empezamos a hablar de conceptos de, por ejemplo, mapeo y reducción, hablamos de Spark, hablamos de bases de datos no solo SQL, hablamos de diferentes estructuras y plataformas donde yo voy a estar almacenando estos datos. Esto lo podemos ver como una especie de plataforma de aterrizaje que comúnmente denominamos lago de datos o data lake. Un poco la premisa de esto es almacenar los datos como vengan, desde la fuente que están, poder garantizar un almacenamiento rápido y eficiente de estos datos en cualquiera, como les digo, sean sus estructuras, para luego entonces hacer nuevamente un proceso de extracción, transformación y carga, donde yo además puedo incorporar procesos analíticos especializados, ¿sí? Hacer invocación de procesos matemáticos, modelamiento, perfilamiento de datos, minería de datos, etcétera. Y hoy en día estamos ya incorporando nuevos tipos de almacenes para el resultado de estos procesos, digamos, de transformación de datos a efectos analíticos. Ya empezamos a hablar acá de bases de datos columnares o bases de datos analíticas, como también se denominan, un poco que están optimizadas para poder almacenar los datos, pero ahora no a efectos transaccionales, como están acá o aquí abajo, sino a efectos analíticos. Esto entonces finalmente vuelve a caer en el tema de las visualizaciones, en el cómo yo voy a analizar estos datos y cómo voy a empezar a tomar provecho de ellos ahora desde el punto de vista analítico. Entonces, ¿en dónde entra Pentaho Data Integration en todo este esquema de componentes y de fuentes de datos y de estructuras o de no estructuras de datos? Bueno, en principio, les comento que en estos procesos de ingesta podemos efectivamente podemos utilizar Pentaho Data Integration, pero también podemos utilizarlo, y hoy en día se utiliza en muchísimas organizaciones, muchísimas implantaciones, para toda la construcción de data marts y todo el proceso de premodelamiento de los datos. Pero también podemos utilizarlo hoy en día dentro de estos procesos de carga de los datos o de ingesta de los datos desde fuentes no estructuradas. Les cuento que con Pentaho Data Integration podemos acceder a datos en la nube, datos de redes sociales, datos que puedan estar en diferentes formatos o estructuras nuevamente. Además, todo este proceso de construcción y de invocación de procesos analíticos lo podemos también ejecutar con Pentaho Data Integration para poder llevar los datos a nuestras bases de datos columnares. Incluso desde el punto de vista de visualizaciones analíticas, podemos utilizar Pentaho Business Analytics para todo el proceso de visualización de los datos. En este caso, hoy no vamos a estar tocando exactamente el tema de analítica visual con Pentaho, lo vamos a hacer en unos webinars posteriores. Vamos a enfocarnos el día de hoy en los procesos de integración de datos. E incluso, y una de las cosas más interesantes y que nos empieza a dar mayor potenciación en todo este proceso de análisis de los datos, es que yo también tengo la posibilidad, fíjense bien, de incorporar Pentaho Data Integration para poder hacer procesos de combinación de datos desde mis fuentes, digamos, que puedan estar no estructuradas o que yo pueda estar manipulando a través del Data Lake y de mis datos que tradicionalmente he manejado a nivel de data warehouses empresariales. Yo puedo hacer procesos de combinación de esos datos para finalmente también poder visualizarlos. Entonces, como podemos observar, Pentaho Data Integration funciona como una estructura
de transversalización de los datos. Es decir, me da la alternativa de conectarme a las fuentes, poder transformarlo, integrar diferentes estructuras de datos que pueda tener dentro de mi empresa y llevarlos hasta un proceso de accionamiento. En este caso, el proceso de accionamiento es de visualización analítica, pero efectivamente pudiera ser de otro tipo. Muy bien, vamos a continuar entonces. Me gustaría mostrarles a continuación, permítanme antes que nada indicarles más o menos cuál va a ser el enfoque que vamos a estar manejando. Vamos a trabajar con una demo rápidamente, una presentación sobre Pentaho Data Integration y les voy a explicar, bueno, cómo es que Pentaho Data Integration nos ayuda a hacer procesos de data warehousing tradicional, es decir, construcción de estructuras a partir de datos transaccionales. Para ello vamos a utilizar un concepto en la herramienta que se llama Jobs o tareas y transformaciones. Vamos a crear estructuras de datos combinadas. Un poco quiero explicarles la potencialidad de la herramienta para poder definir datos dentro de la misma herramienta y combinarlos además. ¿Cómo podemos hacer que nuestros desarrollos de integración de datos sean flexibles? Es decir, que un mismo proceso de ETL pueda funcionar para distintas fuentes o distintas estructuras de datos. Ahí vamos a estar hablando del concepto de inyección de metadatos. Vamos a revisar cómo es que Pentaho Data Integration puede analizar datos que no están estructurados o que están parcialmente estructurados, como datos de logs, etc. Les quiero comentar un poco los procesos de analítica avanzada también dentro de Pentaho Data Integration con herramientas como R, como Spark, como... en fin, hay diferentes componentes, digamos, con los que yo puedo integrarme o con los que puedo hablar desde Pentaho Data Integration para tomar mayor valor de información. Operaciones o opciones de PDI para todo lo que es conceptos de Big Data, ¿ok? ¿Cómo puedo hacer para acceder a todo ese universo que pintábamos en la lámina en la parte superior? Y bueno, ya luego al final, un poco para ir cerrando, vamos a hablar de la arquitectura empresarial de la herramienta. ¿Cuáles son los diferentes componentes que manejamos en el producto? Muy bien. Les quiero mostrar a continuación una herramienta que se llama Pentaho Data Integration. En este caso estamos hablando del componente Spoon. Spoon es el lugar donde empieza la magia de la integración de datos. Es el lugar donde yo, de forma gráfica, de hecho bastante intuitiva, puedo establecer diferentes conexiones a los datos, puedo hacer los procesos de transformación, manipulación de ellos y puedo finalmente llevarlos hasta un destino según los requerimientos o las especificaciones que tengo. Entonces, vemos en este caso que yo tengo la posibilidad de navegar en una interfaz gráfica donde puedo definir, por ejemplo, conexiones a diferentes bases de datos. Esto me da la alternativa de crear nuevas conexiones donde debo indicar las diferentes coordenadas de acceso a esa base de datos, es decir, cuáles son las direcciones IP, digamos, puertos de acceso, todo lo que requiera en un momento determinado. Fíjense que tengo posibilidad de conectarme prácticamente a cualquier manejador de base de datos actual del mercado, que incluso puedan tener diferentes formas o formatos o protocolos internos de almacenamiento. Si incluso el componente en particular que deseamos de conexión no estuviese en este listado, Pentaho Data Integration te da la posibilidad de incorporar, digamos, conectores especializados hacia otras bases de datos. Quiero mostrarles digamos, una conexión a datos que ya tengo acá definida y que vamos a estar usando el día de hoy. En este caso, es una conexión que tengo hacia MySQL. La tengo instalada acá mismo en mi máquina, donde tenemos una base de datos, puertos, usuarios, claves. Tengo la posibilidad de hacer una prueba de conectividad, un poco para validar que la base de datos está arriba. Y bueno, quiero comentarles entonces más o menos de qué va el proceso. En esencia, dentro de Data Integration, lo que hacemos es interconectar cajitas de comportamiento. Esas cajitas las vamos a tomar de unas paletas, digamos, de funcionalidades que tenemos acá en esta sección de diseño. Fíjense que tengo una serie digamos, de opciones para generar datos de entrada, data grids, puedo leer información del sistema, yo podría conectarme a una fuente del LDAP, por ejemplo, de mi directorio activo o un directorio LDAP que tengo dentro de la organización. Puedo conectarme a SAP o a SAS, puedo conectarme directamente a Salesforce. Con Table Input tengo la opción de incorporar
cualquier manejador de base de datos a mi proceso. Yo indico cuál es la conexión contra la que quiero trabajar, ¿sí? Le doy las indicaciones correspondientes, genero mi consulta SQL, la puedo probar, puedo visualizarla, puedo incluso definirla dentro de la misma interfaz, navegando un poco dentro de las diferentes tablas. Fíjense que tengo la opción de incorporar todos los campos de la tabla en particular. Puedo hacer previsualización de los datos dentro de esta misma estructura, un poco para ir entendiendo qué es lo que voy a hacer con estas estructuras de datos. Entonces, una vez que se han definido, digamos, se han configurado las cajas de conexión de datos iniciales, yo podría entonces pasar a procesos de transformación de esos datos, pudiera agregar valores secuenciales, pudiera reemplazar cadenas de texto dentro de esas estructuras de datos, seleccionar valores o campos necesarios o remover algunos que no me interesen. Puedo hacer operaciones de cadena, puedo invocar incluso scripting para ejecución, digamos, personalizada, muy especializada. Si yo necesito hacer un cálculo matemático, puedo usar, por ejemplo, un campo de fórmula y hacer la interconexión entre cada una de las diferentes cajas para obtener el valor de información que requiera. Entonces, uno va, digamos, creando una estructura, digamos, basada en algunos conceptos que nosotros denominamos en Data Integration como el stream de datos, donde yo puedo ir incorporando valores de información a los datos para luego sencillamente llevarlos a algún destino. Ese destino puede ser una tabla, puede ser un archivo, puedo enviar los datos por correo, puedo estarlos enviando, convirtiendo en formatos PDF o formatos, digamos, para poder compartirlos. Entonces, estos procesos de integración son factibles de desarrollar dentro de la herramienta. A efectos de este demo, les quiero mostrar algunas transformaciones que ya tengo acá creadas. Voy a mostrarle, por ejemplo, un enfoque muy tradicional de inteligencia de negocios, de data warehousing. En este caso tenemos una transformación. Bueno, esto es lo que nosotros llamamos un job, realmente. Es un proceso, es una tarea. El job tiene un poco más la filosofía de hacer un flujo de trabajo con respecto a la conectividad de datos. Esto tiene un punto de inicio, tengo un paso que me chequea las conexiones, valida que esa conexión que yo llamo pentajodemo efectivamente esté arriba, y si no, yo puedo, por ejemplo, mandar un correo indicando que el proceso ha fallado. Si todo funciona bien, pudiera estar invocando la carga a través de una transformación de los clientes, por ejemplo, de organización. Vamos a ver un poco de qué va esto. Fíjense que esto me invoca la creación o la lectura, mejor dicho, de una tabla de clientes. En este caso, estoy incorporando de un archivo Excel datos de longitud y latitud de esos diferentes clientes, que no los tengo probablemente en mi sistema transaccional. Fíjense que un poco acá lo que hacemos es que todos los datos de ubicación del cliente, digamos, están contenidos en una estructura de datos, en este caso en Excel, que es incorporada a los clientes. Los empleados que atienden las diferentes cuentas de los clientes son incorporados también, y lo que obtengo al final es una macroestructura de datos que yo denomino dimensión cliente o dim customer, donde vamos a tener toda esa estructura de datos cargada o definida. Si yo ejecuto esta transformación, podemos incluso ir viendo cómo se procesan los datos paso a paso. Es decir, puedo ir viendo la secuencia de ejecución. En este caso, observemos que leo mis datos de clientes. Esta es la base de datos, digamos, que podría venir muy bien del sistema transaccional. En este caso, incorporo los datos del cliente como tal, complemento, digamos, todo el tema de georreferenciación del cliente. Incorporo entonces a cada uno de los clientes el país donde está, su código postal, su ciudad, su estado. Luego incorporo otro valor de información a los datos. Fíjense cómo los datos se van enriqueciendo de manera muy sencilla, donde yo puedo indicar quién es el vendedor asociado a la cuenta. Luego puedo hacer procesos de selección de esos datos y finalmente los datos van a caer en la tabla de la base de datos del data warehouse que yo considere. En este caso, los datos están siendo enviados a una base de datos también MySQL, digamos, que va a alojar estas estructuras de datos. Tú defines la conexión, cuáles son los campos, incluso desde esta misma interfaz tienes la posibilidad de crear las estructuras de datos destino en la base de datos del data warehouse que requieras. Entonces,
volviendo al punto que les comentaba, esto es un subproceso digamos, de la tarea general o global de integración de datos que yo estoy llamando desde el job macro. Acá solamente estoy cargando clientes, pero puedo cargar productos, luego cargo, fíjense, la transformación de los productos para que no nos quede la espinita o la duda de saber qué es lo que hay debajo de cada esto. Básicamente hay un proceso de productos que son enviados a una tabla de producto. En este caso es un proceso solamente de extracción y carga, no hay procesos de transformación intermedios. Luego vuelvo a mi proceso principal y hago el proceso de carga de las ventas como tal, que puedan estar en una tabla de ventas dentro de mis bases de datos transaccionales. En este caso, los datos son enriquecidos con la cabecera de la factura para incorporar datos del cliente, localización, etcétera. Fíjense que se hace un proceso de concatenación de campos, digamos, para crear nuevas estructuras dentro de la tabla. Y finalmente los datos son nuevamente enviados hacia el destino. Todo este proceso yo puedo ejecutarlo, digamos, centralizadamente desde acá. Podemos ir observando cómo él va corriendo, ejecutando cada uno de sus pasos. Como les comento, estos procesos son susceptibles de colocarse en un proceso agendado para que corran automáticamente. Yo he incorporado incluso la posibilidad de que la herramienta notifique la ejecución satisfactoria o fallida del proceso. Los procesos pueden quedar en estado fallido, en proceso abortado, satisfactorio, como pueden observar. Es decir, todo lo que es el tema de gestión alrededor de los procesos de transformación de datos son muy fáciles de desarrollar dentro de la herramienta. Entonces, en este caso, bueno, esto ya debe haberme enviado por acá un correo indicando que la ejecución del demo de Pentaho fue satisfactoria y algunos detalles de la ejecución en particular. Esto es un proceso de transformación de datos típico de Data Warehousing, como les comento, con su permiso. Quiero mostrarles algunos otros interesantes. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo muy interesante que tiene que ver con parseo de datos, con parsing o análisis de semiestructuras de datos. Fíjense bien, en este caso estoy leyendo estoy leyendo de un data log, de un archivo de datos, mejor dicho. Básicamente aquí yo lo que hago es indicarle a la herramienta que quiero hacer lectura de un archivo de texto. Puedo indicar uno o más archivos, incluso puedo trabajar con expresiones regulares para que lea todos los archivos log que puedan estar en una carpeta o que puedan ir cayendo dentro de esa carpeta. Entonces, este archivo data.log básicamente lo que contiene, si podemos hacer una previsualización de esta estructura, lo que contiene son una serie de entradas típicas de un log, ¿no? En este caso, un log de navegabilidad que me indica la dirección IP, me indica la fecha en que se ejecuta la conexión, el protocolo de conexión, el navegador que se utiliza, en fin. Son datos típicos de un log de navegación que, como pueden observar, están semiestructurados, porque esto es una gran cadena de texto que no está separada, digamos, en campos especializados o particulares, pero es semiestructurado porque, digamos, tiene un patrón en el cual se van guardando los datos, una ráfaga de datos que es predecible. Siempre va a estar la dirección IP, luego vienen los dos guiones, en fin. Entonces lo que hacemos en este proceso es primero hacer la lectura de los datos, tales cuales vienen de la fuente, y luego lo pasamos por un proceso de evaluación, en este caso un regex, que hace la magia de tomar todos los datos que están dentro de esas estructuras y separarlo en campos. Los campos los defino acá abajo, defino tanto el nombre del campo resultante como su metadata, es decir, el tipo de datos que va a estar asociado a ellos. Puedo indicar formatos de salida o de entrada, en este caso, dependiendo del requerimiento que tenga. Y básicamente lo que puedo hacer entonces, vamos a hacer una ejecución del proceso para que lo veamos un poco funcionando y poder entenderlo mejor, para que vean la potencialidad que tenemos en la herramienta. El proceso se está ejecutando. Fíjense bien, si yo empiezo a navegar y hacer una previsualización de los datos, puedo ver que tengo mis datos de entrada, pero al aplicar la expresión regular, ¿verdad? Los datos empiezan a ser parseados, empiezan a ser analizados, pescados valores de información o campos dentro de estas estructuras para
poder luego analizarlos, entenderlos más claramente. Entonces, acá vamos a ver ahorita cómo se van incorporando diferentes campos dentro de estas estructuras. Hay un primer campo que indica si hace match con el patrón de comparación. Si pueden observar la primera línea, esto está hecho hacia adrede, es distinta de las otras, ¿sí? Tiene un delete, pareciera que es una entrada como diferente en términos de estructura con respecto a todas las demás, de manera que la herramienta es capaz de indicar si hace match con el patrón de comparación o no. De hacer match, en el caso de los que sí lo hacen, él empieza a tomar valores de información, captura la IP y empieza a estructurar los datos, que es un poco el reto de todo esto. Lo que hace este filter rows es sencillamente detectar o filtrar, como su nombre lo dice, cuáles son los registros que no, digamos, entran en el juego, los errores, digamos, los envía a un sitio y los valores correctos los envía a una salida. En este caso, los estoy dejando acá mismo en la transformación, en este step que sencillamente me permite inspeccionar cómo están moviéndose las estructuras de datos, pero yo pudiera estar llevando esto a cualquier base de datos columnar, analítica o de cualquier tipo, incluso relacional, tradicional de las que manejamos, para efectos de su posterior análisis, análisis de navegabilidad y todo lo demás. Entonces, es un ejemplo muy interesante de cómo podemos estructurar datos a partir de datos no estructurados. De la misma forma, me gustaría comentarles, permítanme un instante, por acá tenemos un ejercicio muy interesante. Vamos a ver si lo ubico. Este ejercicio genera dentro de la transformación operaciones. Operaciones en este caso de consumo de tarjetas de crédito. Es decir, el reto dentro de esta transformación es poder crear estructuras de datos dentro de la misma transformación. Es un escenario de demo, de pruebas, de nuevo, pero que nos puede abrir la mente con respecto a muchas alternativas o opciones que tenemos para utilizar con el producto. Fíjense que en este caso estoy echando mano de un step que se llama generador de tarjetas de crédito. Esto es un step que trae la herramienta que te permite crear estructuras de datos completas, en este caso de tarjetas de crédito. Luego yo incorporo a través de un step JavaScript unos valores aleatorios de diferentes IDs de bancos, de diferentes IDs de clientes, de diferentes montos de la transacción, incluso de fechas de la ejecución de estos valores. Incorporo de un listado de clientes que tengo por acá, un listado de clientes dummy que tomé de internet, donde tengo, bueno, algunos clientes acá aleatorios distintos con IDs y nombres. Esos valores, digamos, se incorporan a la transacción de la tarjeta de crédito que se va generando por acá abajo. Luego incorporo bancos, en este caso estoy tomando un listado de bancos creado dentro de la misma transformación a través de este step que se llama DataGrid, donde puedo tener diferentes IDs de bancos con sus nombres, ubicaciones, países, etc. Esto se complementa, se hacen cálculos sobre la fecha. Este checksum permite crear un ID para cada transacción y finalmente esos datos los mando a MySQL también. Vamos a ejecutar esta transformación a ver de qué va, cómo funcionaría. Recuerden, esto está creando datos en vivo dentro de la misma transformación. Esto lo hicimos en un caso para un demo que hicimos para un cliente que quería ver streaming de datos, cómo iban cayendo millones de registros de datos dentro de sus bases de datos y cómo podíamos ir procesando y haciendo análisis de ello. Entonces, lo que nos interesaba era crear estructuras de datos aleatorias con suficiente dispersión, digámoslo así, para poder hacer análisis de ella. Entonces, aquí vemos cómo se crean primero las tarjetas de crédito, cómo se incorporan valores aleatorios luego de montos, IDs de clientes, fechas, etc. Luego incorporamos clientes. En este caso, indico cuál es el cliente asociado a la transacción. Luego se incorporan los bancos donde se llevan a cabo, digamos, estas transacciones con valores de latitud y longitud. Se incorporan valores de fecha. Vamos incorporando luego el checksum. Fíjense que sobre la fecha anterior yo empiezo a extraer datos de información particulares, cuál es el año, cuál es el mes, cuál es el día. En el checksum creo un ID artificial para cada una de las transacciones, que es este valor que vamos a ver por acá al final. Y luego, bueno, como les digo, estos datos son enviados a MySQL. Entonces, podemos observar
que dentro de Data Integration no solo tengo la opción de conectarme a datos, sino de producirlos, de generarlos. Eso puede tener muchos escenarios de uso muy interesantes. Vamos a revisar rápidamente un proceso que me parece muy interesante también que hicimos acá, que tiene que ver con temas de inyección de datos. Cuando en los escenarios de la vida real nosotros tenemos fuentes disímiles, digamos estructuras que pueden no necesariamente ser iguales en todos los casos, yo puedo echar mano en la herramienta de procesos dinámicos de transformación de datos. Lo que significa es que yo puedo dinámicamente cambiar nombres de campos, dinámicamente puedo removerlos, puedo cambiar su metadata, indicar qué tipo de campo es distinto, leerlos de fuentes diferentes y todo eso, digamos, parametrizarlo para que una única transformación o un único proceso de transformación de datos pueda aplicar y funcionar en diferentes escenarios. En este caso, fíjense que esto es un job que lo primero que hace es llamar a una transformación, vamos a revisar esa transformación, que hace una lectura desde un archivo Excel de las diferentes estructuras de campos que yo puedo estar manipulando. Entonces, yo voy a definir en mi archivo Excel cómo se llaman los campos. Digamos, los campos van a venir con estos nombres originalmente, param 1 hasta param 41, pero yo los puedo mapear con un nombre en particular que yo requiera. Entonces, lo primero que hago en el Excel es definir cómo va a ir ese match, ese apareo entre campos y nombres de los campos. Incluso estos valores se les pueden agregar valores constantes. Esto se hace, digamos, a efectos de la resolución que vamos a tener al final. Y estos datos son inyectados a esta caja que se llama ETL Metadata Injection. En el ETL Metadata Injection yo lo que voy a indicar es contra quién quiero mapear esos valores. Entonces, fíjense que el ETL Metadata Injection lo que hace llamar a otra transformación, que es la que lee los archivos fuentes, el que lee la data, y a través de la configuración que yo haga en este lugar, yo puedo indicar cómo voy a aparear los diferentes pasos que están en mi transformación plantilla, llamémoslo así, que es esta, lee archivo, contra los diferentes nombres de campos que previamente he establecido en el archivo de parametrización. Entonces, eso lo hago yo en este lugar. Yo, digamos, configuro de qué manera él va a mapear los valores. En las opciones yo le puedo indicar que el resultado de la ejecución sea devuelto al proceso de transformación general y esos valores entonces van a ser retornados a mi proceso principal. ¿Para qué? Bueno, porque yo necesito luego tomar algunos indicadores de estos datos. Entonces, en este caso, llamamos con Excel. En este caso, se carga también desde Excel estructuras de datos un poco para poder hacer el análisis de esa información que tengo. ¿Ok? Y se empiezan, digamos, a configurar todos los procesos, ya en este caso de agregaciones sobre los datos o de análisis sobre los datos para poder tomar información o valor de ellos. Entonces, vamos a esperar un poco que me responda acá. Fíjense que acá yo lo que tengo básicamente es una estructura de campos, ¿ok? Donde yo voy a empezar contra los cuales yo voy a comparar los datos que estoy ingestando a través de las fuentes, que en este caso van a ser unos archivos logs que vamos a ver, y el resultado de toda esa comparación y de toda esa combinación de datos, de nuevo va a ser enviado a algún destino en particular. Entonces, si esto lo observamos y lo ejecutamos globalmente, en principio lo que estoy haciendo es leyendo datos de unos archivos logs. Esos archivos logs, si podemos revisar rápidamente algunos de ellos un poco para entenderlos, permítanme hacerlo mientras esto va ejecutando. Esto es una transformación que lee millones de registros de logs, en este caso ubicados en algunas carpetas especiales, y genera indicadores y devuelve resultados de una vez con respecto a esos indicadores. Esos resultados los vamos a ir colocando, en este caso la salida la estoy enviando directamente a mi log de ejecución. Lo interesante de esta transformación es en principio la flexibilidad, el dinamismo que me permite la inyección de metadatos para que los comportamientos de estos datos puedan ser diferentes. En este caso, entonces, si ustedes pueden observar, los logs que estamos leyendo son de este tipo, de este formato.
son estructuras de datos o son semiestructuras de datos, mejor dicho, con una gran cantidad de registros que me permiten, digamos, ir obteniendo esos diferentes valores de información. Entonces, en este caso, el Metadata Injection lo que hace es flexibiliza la lectura de los datos y la estructuración de los datos al final. Bueno, de esta forma yo pudiera hablarles de muchas alternativas. Por ejemplo, nosotros podemos hacer invocación dentro de nuestras transformaciones de procesos de Big Data. Fíjense que yo tengo acá opciones, por ejemplo, de conectarme a un clúster de Hadoop para copiar archivos, enviar archivos a ellos o obtener valores de información. Puedo hacer procesos de mapeo y reducción sobre fuentes de datos no estructuradas para ver patrones de repetición de campos o de valores en un momento determinado, poder hacer análisis de sentimientos y otro tipo de visualizaciones analíticas que pueden ser muy interesantes con respecto a datos no estructurados. Invocar procesos, Yarn, por ejemplo, procesos de analítica con Spark, que son modelado matemático, pero también en la parte de scripting tengo la opción de incorporar JavaScript, SQL, tengo ejecutores de R como tal, que me permitan, digamos, invocar dentro de las transformaciones, digamos, scripts de R. En este caso, me permite ejecutar un script completo de R que pueda estar en un archivo separado, o yo podría estar llamando a otros archivos de otro tipo, digamos, de scripts de R que pueda estar ejecutando dentro de mis transformaciones. Entonces, esos scripts pueden estar incluso definidos dentro de la plataforma, dentro de Pentaho Data Integration, y puedo hacer que los datos que entran desde mi ingesta, desde la conexión, puedan ser estructurados y redefinidos hasta el destino o la estructura final de datos que requiera. Hemos entonces dado un paseo breve, bastante breve de hecho, por las diferentes alternativas que tenemos dentro de la plataforma. Ya un poco para finalizar, me permito comentarles esta lámina que un poco nos va a ayudar a entender cuáles son los diferentes componentes de la suite de Data Integration, cómo se interrelacionan. Voy a hacer un paseo muy general por la lámina, voy a ver unos elementos técnicos acá que no viene a lugar ahora entrar en el detalle, pero en esencia nosotros hemos estado ahorita trabajando con el Spoon, como les comentaba, que es el ambiente para el diseño y las pruebas. Es un ambiente gráfico que me permite hacer toda la interconectividad de datos. Tiene una transformación de ejecución de transformaciones y de jobs, como pudieron observar, que es el que permite la ejecución propiamente de los procesos. En la versión Enterprise, esa es una de las diferencias interesantes con respecto a las versiones comunitarias que puede tener la herramienta. Todos mis procesos de transformación de TL pueden ser enviados a un repositorio centralizado. Esto es un repositorio seguro que permite versionamiento, permite hacer procesos de check-in, check-out sobre las diferentes transformaciones. Puedes crear grupos de desarrollo para que los diferentes integrantes del equipo de transformación de datos puedan jugar con esos datos o transformarlos, digamos, accederlos y poder modificar las transformaciones. Y además el repositorio me permite centralizar todos mis procesos a efectos de ejecución. En la versión Enterprise tengo el scheduler que permite la ejecución automatizada de estos procesos con sus botones también de transformación y de orquestación. Tengo opciones de monitoreo, de notificaciones sobre los procesos, como pudimos observar. Y adicionalmente hay unos componentes web que, digamos, están como capa superior que permiten visualizar desde una interfaz web, en este caso, desde un navegador, la ejecución de los procesos. Puedes invocar procesos externamente, funciona como una API de integración para poder invocar procesos de integración de datos desde el exterior. Hay muchas alternativas para los temas de la integración de los datos dentro de la suite de herramientas o de componentes que tiene el producto, pero en cualquier caso, la versión empresarial siempre nos da muchas más opciones y mucha más facilidad para el desarrollo de este tipo de integraciones. Bueno, ya estamos casi culminando el webinar, nos quedan algo así como 10 minutos. 10 minutitos por allí. Vamos a revisar un poco, creo que tengo algunas preguntas por allí que ha estado haciendo la audiencia, permítanme revisarlas
Y bueno, se abre en este momento un espacio de unos 5 a 10 minutos para que puedan hacer sus preguntas y respuestas, y nosotros con mucho gusto darles la respuesta a la que haya lugar. A ver, ¿qué me dice por acá? ¿Qué versión de PDI es? Sí, es PDI Enterprise 8. Efectivamente, la que estamos viendo ahorita es la versión 8, es la última versión liberada de Pentaho, ya bajo la égide de Hitachi Vantara. Es la que estamos viendo el día de hoy, Pentaho Enterprise. Muchas de las cosas, de hecho, que hemos visto, igual aplican en la versión comunitaria. Hay algunos steps especializados, sobre todo para Big Data, de integración con Hadoop y el tema empresarial, corporativo de la herramienta, que solo están disponibles en la versión Enterprise. A ver, ¿qué otra cosa me preguntan por acá? Aquí me hacen dos preguntas, pero no las veo. Vamos a ver si cae alguna otra pregunta por allí. Por acá me preguntan, Matrix ¿es capaz de desarrollar este tipo de servicios en mi organización? Sí, efectivamente. El webinar un poco el día de hoy tiene varios objetivos. Primero, que ustedes comprendan la potencialidad que tenemos en la mano con una herramienta como Pentaho Data Integration para todo el proceso de integración de datos que tenemos. Lo otro que pudiéramos comentarles es que efectivamente dentro de la oferta de servicios de Matrix está la posibilidad de ayudarlos, de apoyarlos en procesos de consultoría y de implantación de estas soluciones. Y eso nos va a permitir efectivamente, digamos, llegar más rápidamente a resultados eficientes dentro de mi organización. ¿Cuáles son las limitaciones de capacidad de procesamiento de volumen de datos? Pregunta Daniel Guzmán por acá. Daniel, en principio son ilimitadas. ¿A qué me refiero con esto? El procesamiento que hace Pentaho Data Integration es un procesamiento paralelo por hilos. Y tú, como esto corre sobre una máquina virtual Java, tú vas a definir, digamos, en la configuración de la máquina virtual Java, se define el umbral máximo de ejecución de memoria que pueda tener la transformación. Eso quiere decir que si tu volumen de datos es muy alto, tú deberías disponer de un servidor que tenga capacidad, y el procesamiento además, digamos en términos de cálculos, de procesos de transformación de los datos, es elevado. Entonces seguramente vas a requerir más procesamiento y más memoria dentro del equipo. Ahora bien, Pentaho Data Integration está en capacidad de quedar funcionando y de ejecutar una transformación o varias transformaciones a la vez en todo el día. Entonces, el tema de la cantidad o el volumen de registros no es una limitante para la herramienta en principio. Es una limitante de equipamiento, de hardware como tal. Hay técnicas, no sé si pudiste observar en el proceso de expresión regular donde se hace el parseo de los logs, en la cajita había un X2 arriba. Eso significa que incluso algunas cajas tú puedes hacer que levanten varios hilos de ejecución a la vez para permitir que la ejecución sea más rápida o, digamos, poder usar más recursos del equipo para el mismo procesamiento. Ya desde el punto de vista de mejores prácticas, uno tiene algunos lineamientos o, como bien te digo, prácticas para que los procesos de transformación de datos, si tardan mucho, por ejemplo, puedan tener procesos de recuperación o de puntos de partida desde donde quedaron o hasta el lugar en que eventualmente puedan fallar. Tienes procesos de notificación, puedes desarrollar procesos de resiliencia internos dentro de las transformaciones o los jobs para que automáticamente se recupere la transformación y siga trabajando desde el lugar donde se cayó porque la base de datos se cayó, porque la conectividad a internet se te cayó en ese momento. Cosas que nos pasan en el día a día. Pero puedes hacer transformaciones suficientemente inteligentes y lógicas, digamos, desde el punto de vista del flujo de datos como tal, para que ellas automáticamente reaccionen ante eventuales caídas. El volumen de procesamiento de datos es, en principio, ilimitado, como te comento. Metadata Injection nos pregunta Liz Dávila por acá. Entrada con Excel. ¿Con qué otros tipos de entradas se puede utilizar el Metadata Injection? Liz, en principio con cualquiera. Excel, en principio, para mí fue digamos, el lugar donde yo definí cuáles son los nombres de los campos. Digamos, de los campos contra los cuales voy a mapear la estructura que viene originalmente. Ahora,
Eso es una fuente de datos más dentro de la transformación. Pudiera eso ser un archivo CSV, pudiera venir de base de datos. Tú pudieras tener, por ejemplo, dentro de tu base de datos una estructura de parametrización que automáticamente lea la transformación, donde tú centralizas toda esa parametrización de valores para que sea utilizada luego en el proceso de inyecta de metadatos en particular. Así que el lugar donde tú defines realmente no es relevante, puede ser cualquiera. ¿Cómo se pueden ejecutar hilos en un job y o transformación? Lisbeth, como les comento, algunos steps dentro de Data Integration, cuando le das botón derecho, hay una funcionalidad que te dice instancias de ejecución. Tú puedes multiplicar la cantidad de instancias de ejecución de un step y eso te va a dar ese efecto de los diferentes hilos. Hay que tener cuidado con eso porque si el ordenamiento para ti es importante, el tener varios hilos en ejecución puede desordenar los datos. Entonces, hay que hacer un uso discrecional de ese tipo de funcionalidades en la herramienta. Otro elemento interesante que les quiero comentar con respecto a la paralización del proceso, Data Integration, cuando tú corres una transformación que pueda estar, digamos, tener varios pasos de ejecución, cada uno de los pasos tiene vida propia y empieza a trabajar en la medida que recibe registros. Tú puedes estar leyendo, por ejemplo, 20 millones de registros de una tabla en una base de datos y puedes tener 5 pasos en secuencia después de esa lectura. Es probable que este paso que está más adelante esté creando, ya haya procesado 100.000 registros, ¿verdad? Pero un paso posterior ya haya procesado solamente 20.000. Lo que te quiero decir es que cada paso tiene como un cupo de ejecución. De hecho, así se llama dentro de la herramienta. Y cada uno de ellos, mientras pueda ir trabajando, va a trabajar. Entonces, ya la labor del diseñador de los ETLs y de los procesos de transformación justamente recae en evitar cuellos de botella en los procesos. Y bueno, para eso hay diferentes técnicas. Uno puede hacer agregaciones previas de datos, crear estructuras temporales de datos para que se facilite el proceso de integración, pero cada step en particular tiene una ejecución paralela, separada, y tú puedes estar leyendo datos de tu fuente y todos los pasos de la transformación van a estar ejecutándose. Te lo digo porque hay algunas herramientas de extracción, transformación de datos que esperan que el primer paso se ejecute completo para procesar el segundo. Ese no es el enfoque de Data Integration. Y la posibilidad de la ventaja de velocidad que te da la herramienta justamente tiene que ver en ese paralelismo en el procesamiento de los diferentes grupos de datos que van llegando a cada uno de los pasos. ¿Qué requisitos de hardware? Me pregunta por acá Daniel Guzmán. Se requieren dependiendo del volumen de datos a manejar. Mira, es muy relativo, Daniel. Yo te diría que de entrada, una instalación de Pentaho debería partir de por lo menos unos 16 GB de RAM como mínimo. Y bueno, se recomienda tal vez un procesamiento quad para, digamos, tener cierta holgura con respecto a las transformaciones. Así como te digo eso, y eso pudiera funcionar para muchos esquemas de trabajo, también te digo que Pentaho Data Integration tiene modalidad de clustering. Tú puedes tener clusters o granjas de servidores de Pentaho Data Integration y puedes hacer distribución de cargas de trabajo en cada uno de ellos para que, digamos, las cargas sean distribuidas y el procesamiento global de los datos sea manejado. Nosotros tenemos escenarios acá en México, por ejemplo, donde manipulamos millones de registros diarios, 20 millones de registros diarios que son manipulados por tandas, por lotes, y para eso tenemos un clúster de 3 nodos en Pentaho Data Integration. Son nodos incluso que están en la nube, en Amazon Web Services. Entonces, tú puedes ir jugando con capacidades, ir revisando temas de la interconexión de los datos, de dónde están ubicados para optimizar tus procesos de transformación y carga. Ahí te podemos ayudar sin ningún problema también. ¿Es posible monitorear puertos para poder capturar datos en línea? Yo diría que sí. Pentaho Data Integration tiene muchas cajitas que permiten interactuar con el sistema operativo. Entonces, tú pudieras, por ejemplo, poner a correr una transformación en un servidor, o sea, una transformación que periódicamente ejecute una línea de comando de OS o Linux o como sea, que efectivamente te devuelva
cómo están el listado de puertos y los puertos en uso, y esos registros que capturas, digamos, a través de ese shell que haces hacia el sistema operativo, traértelos a una estructura de datos interna y guardarlos en una base de datos para después poder analizarlos. Y ahí pudieras ya con una herramienta analítica que pudiera ser Pentaho también, ir validando, bueno, mi utilización de puertos es esta, por hora, por fecha, en fin. Es un escenario completamente factible de desarrollar dentro del producto. En verdad, lo veo relativamente sencillo de ejecutar. ¿Cuántas versiones existen de PDI? Bueno, son muchas. Ya vamos por la versión 8, pero obviamente hay versiones intermedias, ¿no? Salió la 6, la 6.1, 6.2, hasta la 6.5, recuerdo, por ejemplo, y luego saltó a la 7, 7.1. Hay muchas versiones intermedias, pero actualmente vamos por la versión 8. Hortonworks trabaja con Pentaho de forma nativa. Sí, tú tienes la opción dentro de Pentaho Data Integration de indicar dónde están tu clúster de Hortonworks como tal, y eso también depende del licenciamiento que tengas de Pentaho, la cantidad de nodos que puedas administrar, etcétera. Pero desde Pentaho Data Integration puedes hacer la interconexión a Hortonworks para esa revisión, Anguilo, o esa interconexión. Julio, hola, quisiera hacer una conexión a Netitza por ODBC para conectarme a más velocidad. Es factible. Tú puedes conectarte vía ODBC a cualquier manejador dentro de Data Integration. Tienes que colocar el ODBC en el lugar que corresponde dentro de la herramienta. En la versión comunitaria, PDI permite conectarse a Spark. Sí, aunque está limitado. Hay algunas cosas que puedes hacer con la versión empresarial que efectivamente no puedes hacer con la versión comunitaria. Entonces allí probablemente en algún momento vas a enfrentarte a alguna limitante. Hay muchas preguntas por acá. ¿Pentaho puede realizar análisis predictivo? Permíteme un instante porque... creo que es que yo debería ir haciendo esto. Es que tengo un enredo acá con la cantidad de preguntas. A ver, por aquí me pregunta Jean, que es una pregunta que tengo vieja. Buenas tardes. En el rendimiento, ¿cuál es el rendimiento de crear nuevas estructuras de datos de fuentes distintas? En ambientes de producción podría impactar la red. ¿Cuál es su comentario en proyectos reales? Depende, Jean. Por ejemplo, básicamente el tema de inyección de metadatos tiene que ver con la administrabilidad de los procesos de ETL. Tú puedes tener un proceso de ETL muy complejo, que sea muy difícil en términos de cantidad de transformaciones de datos que haces, etc. Y puede ser que ese proceso tú lo estés usando justamente para homologar la estructura de datos final, destino. Entonces, si tú me dices que tú tienes diferentes fuentes de datos que son más o menos parecidas, que los nombres de los campos difieren, pero que a fin de cuentas todos tienen una fecha, una dirección IP, un usuario, digamos, hay campos comunes entre uno. Eso pudiera ser un escenario interesante de inyección de metadatos, donde tú puedes, con una misma transformación, esa misma transformación compleja, hacerla suficientemente flexible para poder conectarte a esas estructuras y manipularlas todas en un momento determinado. Obviamente, no en todos los casos yo utilizo inyección de metadatos. Si recuerdas el primer ejemplo que hicimos de Data Warehousing tradicional, la estructura ya estaba creada, la estructura de destino en el Data Warehouse, de modo que yo no estoy recreando estructuras constantemente. De hecho, incluso en este ejercicio de inyección de metadatos, tampoco se recrea la estructura. Tú lo que haces es mapear nombres de campos, tipos de datos, poder hacer remoción de campos dinámicamente desde la fuente a una estructura que ya está establecida en tu Data Warehouse. Entonces, los escenarios pueden ser, de nuevo, variados, pueden ser distintos en función, digamos, de lo que necesites. Ya lo de Netitza lo contesté. Ok. Pentaho puede realizar análisis predictivo. Per se no, tienes que echar mano de otras herramientas. A ver, tú tienes posibilidades de crear JavaScript, por ejemplo, dentro de Pentaho Data Integration. O puedes incluso usar el step de fórmulas y puedes crear una fórmula matemática dentro de la herramienta que, digamos, te permita aplicar algún modelo matemático sobre un registro, sobre un grupo de registros en un momento determinado. Por reglas, digamos, en las experiencias que hemos tenido, nos es más rentable, por ejemplo, invocar scripts en R, scripts en Spark,
en fin, en diferentes componentes de analítica que puedan interactuar con estos datos y poder obtener un ventajo mayor. Tienes capacidad de integrarte con LDAP, Sabino. De hecho, como pudiste ver por allí, es factible hacerlo. En fin. Bueno, tengo muchas más preguntas por acá. Vamos a retomarlas. Yo voy a darme la tarea de revisarlas. Ya tenemos que ir cerrando, pero me gustaría ir, digamos, retomarlas acá y poder contestarlas de pronto por correo, enviarles y compartir con ustedes muchas de las inquietudes que están por acá, porque son bastantes, la verdad. Bueno, ya un poco para finalizar, entonces, les quiero dejar el mensaje. En Pentaho Data Integration tenemos la posibilidad de adquirir los datos de información, entender cómo yo puedo enriquecer esos procesos de adquisición de datos, cómo puedo hacer que esos datos sean movilizados de alguna manera, cómo puedo monetizarlos, refinarlos y luego analizarlos. Evidentemente todo esto dentro de un entorno de gobernabilidad que me permita retroalimentar el proceso e ir creciendo digamos, en términos de los analíticos que vamos a estar revisando. Entonces, Matrix nos ayuda a poder echar mano de todas estas tecnologías de una manera eficiente, basada en las mejores prácticas, en las experiencias de implantaciones, en diferentes verticales de negocio. Hemos trabajado con banca, con retail, con áreas de seguro. Son muchas, incluso temas de correo, mensajería, etcétera, en redes sociales. Las experiencias, digamos, los proyectos que hemos ejecutado y de cuya experiencia y participación podemos echar mano. Bueno, ya estamos terminando. Me gustaría invitarlos. Vamos a estar llevando a cabo unos cursos formales de Pentaho Data Integration próximamente. Hay una agenda de esto para ellos. Por favor, al final van a recibir todos una encuesta que me encantaría pudiesen llenar. Tenemos sus datos para poderles enviar información con respecto a estos cursos. Si hay alguna inquietud con respecto a algún proyecto, alguna duda que tengan, alguna visita que quieren que les hagamos para poder sentarnos a revisar plataformas, opciones de analíticos de datos, opciones con Big Data, bienvenidos sean sus preguntas, bienvenidos sean sus invitaciones, porque los vamos a estar atendiendo con mucho gusto. Bueno, les dejo nuestros datos de redes sociales. Ahora mismo pueden ingresar y seguirnos en cada una de ellas, que estamos compartiendo constantemente mucha información muy interesante y muy valiosa con respecto a temas de analítica, de Big Data, de integración de datos en cada uno de nuestros medios de comunicación. Así que espero que haya sido de su agrado este webinar. Para mí lo fue. Espero verlos muy pronto en otros webinars que vamos a tener. Y muchísimas gracias. Muy buenos días.